A ver, la historia del origen del cristianismo es, bueno, no es tanto una revolución, sino más bien una evolución. Una que es larguísima y, la verdad, fascinante. Es la crónica de cómo un movimiento que nació en el mero corazón del judaísmo, poco a poco se fue transformando en algo, bueno, en algo completamente nuevo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un movimiento fundado por un rabino judío superobservante de su ley termina convirtiéndose en una religión totalmente nueva? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a desentrañar juntos, este gran misterio histórico. Y aquí viene lo interesante. No hay una única respuesta. Más bien, es como una cadena de eventos. Fíjense, todo se reduce a un detalle. Un pequeño, digamos, error de traducción. Una crisis interna tremenda. Y finalmente, una decisión puramente política. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a meternos de lleno en esto. Ok, empecemos por lo más fundamental. Para poder entender cómo empezó todo esto, tenemos que ubicar a Jesús y a su movimiento justo donde pertenecen, sin ninguna duda. Y ese lugar es el vibrante, complejo y súper diverso judaísmo del siglo I. Y ojo, que esto no es una interpretación moderna. El mismísimo Jesús lo deja súper claro. Él no se veía como, no sé, el fundador de una nueva fe, para nada. Él se identificaba como un rabino, un maestro, alguien que enseñaba y se movía completamente dentro del marco de la ley judía. Y bueno, una de las primeras cosas que hace es elegir a su círculo más cercano. Y el número que elige no es al azar, para nada. Es un número cargado de un simbolismo potentísimo, 12. Exacto, 12. Y es que ese número no era cualquier cosa, no era una casualidad. Para cualquier persona judía de esa época, el número 12 era un eco inmediato, una referencia directa a las 12 tribus que fundaron la nación de Israel. El mensaje era clarísimo, potentísimo. Este movimiento buscaba renovar a Israel, pero desde adentro. Ahora es súper importante entender esto. El movimiento de Jesús no apareció en un vacío, para nada. De hecho, el judaísmo llevaba ya siglos, lidiando con unas presiones gigantescas, tanto de afuera como de adentro, que estaban, sin saberlo, preparando el terreno para un cambio radical. Fue literalmente como un efecto dominó histórico. A ver, piénsenlo. Todo empieza con la conquista griega, que trae su cultura y su idioma. Esto obliga a traducir las escrituras. Esa influencia cultural lleva a una rebelión para defender la identidad propia, pero esa rebelión, irónicamente, termina por fracturar al pueblo. Y justo en ese momento de división, ¿quién llega? Un nuevo poder implacable, Roma. Cada pieza fue empujando a la siguiente. Y este helenismo fue un cambio cultural masivo, de verdad. Imaginen que el griego se convirtió en el inglés de la época, la lengua que todo mundo hablaba para comerciar, para la cultura, para todo. Esto pasó incluso en comunidades judías muy importantes fuera de Judea, como la de Alejandría. Y claro, esto creó una necesidad súper urgente. Había que traducir los textos sagrados al griego para que las nuevas generaciones pudieran entenderlos. Y justo aquí es donde un detalle, uno que parece mínimo, termina cambiando el curso de la historia. Porque, a ver, cuando traduces tienes que tomar decisiones. Y la decisión de usar la palabra griega pártenos, que significa virgen, en lugar de otro término más general como mujer joven, tendría, bueno, siglos después, unas consecuencias teológicas enormes. Se convirtió en una pieza clave para la teología cristiana sobre el Mesías. Y aquí viene la gran ironía. La victoria de los macabeos, que se suponía iba a unir a la nación contra el enemigo extranjero, terminó provocando una división interna profundísima. El judaísmo pasó de ser una fe más o menos unificada a convertirse en un auténtico campo de batalla de ideas. Había distintos grupos, cada uno compitiendo y con su propia visión de cómo debían ser las cosas. Así que, para cuando llega Jesús, el panorama era complejo. Había, por así decirlo, varios equipos en juego. Por un lado, los saduceos, que eran la élite sacerdotal, los que tenían el poder y eran amigos de Roma. Luego los fariseos, los maestros del pueblo, súper populares. También estaban los esenios, que se habían ido al desierto a esperar el fin del mundo. Y por supuesto, los celotes, que querían la guerra contra Roma ya. Y Jesús, como buen rabino, con quien debatía, principalmente con los fariseos, justo en el centro de todas las discusiones teológicas del momento. Bueno, tras la muerte de Jesús, sus seguidores se enfrentan a su primera gran crisis existencial. Y lo interesante es que esta crisis no vino de afuera, de los romanos o de otras autoridades. No, vino de adentro. La pregunta era tan simple como complicada. ¿Qué hacemos con los no judíos, con los gentiles, que se sienten atraídos por este mensaje?
Resulta que en las sinagogas por todo el imperio había un grupo de gente muy interesante. Participaban en la vida de la comunidad, creían en el Dios de Israel, les encantaban las enseñanzas, pero no daban el último paso. No se convertían formalmente al judaísmo. Algo los frenaba. Había una barrera. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cuál era ese obstáculo? Uno que era práctico, cultural y, seamos sinceros, bastante doloroso. ¿Qué era lo que frenaba a tantos hombres? Pues sí, la práctica de la circuncisión en adultos. Para un hombre adulto en el mundo antiguo, esto no era cualquier cosa. Era un procedimiento riesgoso, sin la medicina moderna, y además era una marca cultural que te separaba para siempre de tu gente, de tu sociedad. Y aquí es donde entra en escena Pablo, con una solución teológica que fue sencillamente brillante. Su razonamiento fue más o menos así. Ok, el problema es cómo incluimos a los gentiles sin esta barrera. A ver, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? El patriarca Abraham. Un momento, Abraham le creyó a Dios y tuvo fe antes de ser circuncidado. Y ahí está la revelación. La conclusión fue revolucionaria. La verdadera marca del pacto no es un acto físico, es la fe. Y con eso se abrió la puerta de par en par. Gracias a esta apertura, el movimiento creció y ahora era, en su mayoría, gentil. Pero la separación final, la ruptura definitiva con el judaísmo, no llegaría por un debate teológico, sino por algo mucho más crudo, la pura y dura supervivencia política. Y el detonante fue la relación, cada vez más violenta, entre el pueblo judío y el todopoderoso imperio romano. Y no fue solo un conflicto, fueron una serie de guerras, una tras otra, absolutamente devastadoras. Y esto lo cambió todo. Porque para el Imperio Romano, la ecuación se volvió muy simple. Ser judío se convirtió en sinónimo de ser rebelde, de ser un traidor. La situación simplemente se volvió insostenible. Y este es el punto crucial, el momento de la verdad. Para los seguidores de Jesús, que como dijimos, ya eran mayormente no judíos, seguir diciendo somos una secta del judaísmo era básicamente una sentencia de muerte política. A Roma no le importaban los detalles ni las diferencias teológicas. Si sonabas judío, eras un enemigo. Así que, por una necesidad absoluta de sobrevivir, para poder diferenciarse claramente de un pueblo que Roma ya consideraba su enemigo, no les quedó de otra. Tuvieron que forjar una identidad completamente nueva y separada. Así nació el cristianismo. Fíjense, no es que solo se separó del judaísmo, es que fue empujado a hacerlo por la brutal realidad de la política imperial. Muy bien, después de todo este viaje a través de la historia, la teología y la política, ¿qué nos podemos llevar de todo esto? ¿Por qué es tan importante entender que el origen fue así de complejo? Bueno, lo primero es que los grandes cambios históricos casi nunca son simples ni ocurren de la noche a la mañana. El nacimiento del cristianismo fue un proceso larguísimo, moldeado por la cultura griega, por decisiones de traducción, por debates internos del judaísmo y, de forma súper decisiva, por la política. No fue un corte limpio y ya, para nada. Fue una evolución gradual y muchas veces dolorosa. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestro mundo de hoy, ¿será que podemos identificar cómo estas mismas fuerzas, la forma en que se traducen las ideas, las presiones políticas del momento, la simple y pura necesidad de adaptarse para sobrevivir, están, quizás silenciosamente, moldeando las creencias y las identidades que nos rodean ahora mismo?